El Señor esté siempre con todos ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba predicando y lo acompañaba mucha gente. Y a medida que recorría, se le juntaban también otros. Y les dijo: salió el sembrador a sembrar. Un poco cayó al borde del camino, lo pisaron. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó entre las piedras, que por falta de humedad, cuando brotó, se secó. Otro poco cayó entre las zarzas, y al crecer lo ahogaron. Y otro poco cayó en tierra buena, y dio fruto al 100 por 1. Los discípulos le dijeron: acláranos el sentido de la parábola. Les dijo: a ustedes se les ha entregado los secretos del reino, y a los otros en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan, no sea que se salven. Este es el sentido de la parábola. Los del borde del camino son aquellos que reciben la palabra de Dios, pero viene el diablo y se la lleva de su corazón para que no crean y se salven. Los de el terreno pedregoso son aquellos que reciben la palabra de Dios con alegría, pero no tienen raíces, no son constantes. Y cuando viene una dificultad por parte de la palabra, desisten. Los de las zarzas son aquellos que acogen la palabra de Dios, pero sus afanes, riquezas y placeres son mayores y lo ahogan. Los del terreno abonado son las personas generosas, acogen la palabra de Dios, la guardan en su corazón, la ponen en práctica y dan fruto abundante. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, nuestros pecados todos sean perdonados. El Evangelio de la semilla, y Jesús de una manera clara y de una manera sencilla dice: la semilla es la palabra de Dios. La iglesia la va sembrando porque a ella se le confió la palabra, se le confió el Evangelio. Vayan ustedes por todo el mundo y proclamen el Evangelio, y el que lo acoja, lo crea y se bautice, ese se salvará, y el que no y se resista a creer se condenará. La Iglesia va extendiendo el reino
va entregando el Evangelio. Y esa palabra, entonces, como nos dice Jesús, parte de la palabra cae a la orilla del camino. A ver, ¿qué pasa con esto? Y explica Jesús, viene el diablo, toma esa palabra, se la roba del corazón de usted para que no crea y se salve. Pues son muchos los que con palabras persuasivas hacen desistir a muchos de la fe. Claro que cuando uno se esfuerza por comprenderla, en otra parábola explica Jesús, ya no es tan fácil que se la roben a uno. Eso ocurre cuando uno no la entiende y tampoco le interesa entenderla, ¿no? En todo caso, ese poco de semilla que cae entre las piedras son las personas, explica el mismo Jesús, que en un momento la cogen con todos sus bríos, con todo su entusiasmo, con todo su arrebato. Pero la gente cree, algunos, que no van a tener ninguna dificultad. Y cuando la tienen, cuando de pronto lo lastiman, cuando lo exhortan, cuando le urgen a un cambio de vida, ya no le gusta, se pone a hacer pucheros, mimos, berrinches y va dejando todo tirado. Jesús dice, cuando explica también en otra parte esta parábola, es que no son constantes y van por un lado y van por el otro y prueban de todo a ver qué les gusta y dónde se quedan, en qué cuento. Y ahora con el internet sí que buscamos por todas partes y donde no nos exijan, ahí nos quedamos. En fin, y otros reciben la palabra, pero ellos la llevan ahí. Sin embargo, explica Jesús, tienen otros afanes, por el de la riqueza, otros afanes por el placer, otros por el poder, otros por la fama. Y donde a uno no lo dejen brillar, no le gusta, prefiere tirar la palabra. Primero es brillar, primero es aparecer, primero es la farándula. Así somos muchos. En fin, Jesús dice, otro poco cae en tierra buena y produce el 100 por 1. Esas palabras de Jesús tan maravillosas. Miren ustedes cómo dice, son las personas generosas. ¿Con quién? Pues con la palabra de Dios. Y acogiendo la palabra de Dios, acogen a Dios mismo. El que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, dice Jesús, ¿no? Y si a ustedes los acogen, a mí también me acogen. Personas generosas que guardan la palabra, pero no como el siervo negligente y holgazán que la enterró. No, la guardan, esto es, la observan, hacen de ella su programa de vida, su proyecto, y dan fruto abundante, y eso se ve en la comunidad cristiana. Cuando se acoge la palabra, cuando se acoge al Señor, los frutos se ven porque se ven, aunque haya quienes se interesen por tapar, esconder, perseguir la obra de Dios, que son muchos, hasta de buena voluntad, y en nombre de muchas cosas. Así es. Bien, la palabra es la semilla, dice el Señor, y esa semilla es semilla de vida eterna, es semilla de inmortalidad.
porque la palabra de Dios hecha carne, Jesucristo nuestro Señor, la palabra, esa es la semilla. Y recuerden, para concluir, lo que nos dice San Pablo en la carta a Timoteo. En Jesucristo habita la inmortalidad. No la vaya a buscar en otro lado, para que no se agite ni se canse por gusto, que no la va a encontrar. La vida, la inmortalidad, la eternidad, la vida está en Jesucristo nuestro Señor. La semilla que se tira, que unos acogen, otros no, y otros sí, y dan fruto perseverante.